Muy buenas, este ya es el 10º podcast de Olinautas. Hoy hablaremos sobre ciencia, pero no sobre ciencia desde un punto de vista tradicional, sino sobre las interpretaciones. Recordemos que una interpretación al fin y al cabo es una cosa subjetiva. Hablaremos sobre las interpretaciones de la física cuántica y sobre la consciencia, cómo están relacionadas ambas entidades. Antes de seguir con este podcast, recomiendo escuchar los anteriores que estaban relacionados con ciencia para poder entender mejor el transcurso de la historia de la ciencia, desde la propia naturaleza última de la luz hasta, cómo es la gravedad realmente. Para empezar, introduzcamos una breve historia de las repercusiones de la cuántica. Como digo, las repercusiones de la física cuántica se extienden a todas las escalas, desde lo pequeño con los átomos y su estructura interna hasta lo grande, compuesto de lo anterior, de lo pequeño, como puede ser nuestro ordenador o móvil. Dentro del marco de la cuántica, la función de onda es la herramienta matemática que describe nuestra realidad. Cuando Schrödinger la desarrolló, estaba buscando una ecuación que explicara de forma coherente la dinámica de las partículas subatómicas. Su teoría debía concordar también con las recientes observaciones del mundo microscópico, realizadas gracias al avance de la tecnología a finales del siglo XIX y principios del XX. Pese al rotundo éxito en cuanto a la simpleza y a la precisión de su ecuación a la hora de describir el mundo, lo que Schrödinger, entre muchos otros, no se esperaban era la dificultad que ofrecía la función de onda a su interpretación. Su nueva ecuación universal del movimiento daba información acerca de dónde un objeto potencialmente podía estar, pero no exactamente. Gracias a la contribución de Max Born, la conclusión de que la función de onda de Schrödinger daba la probabilidad de encontrar un objeto en un punto dado en el espacio y en el tiempo fue la interpretación con más peso tras toda la evidencia. Resultaba extraño que la realidad estuviera descrita en términos probabilísticos, pero todos los experimentos así lo corroboraban. Nuestra intuición y preconcepción de nuestro entorno se resistían a asimilar este hecho. El enigma de la cuántica continuaba con la predicción de una conectividad inherente de las cosas. Si habían interaccionado en el pasado, dos objetos arbitrariamente distantes estaban más relacionados de lo que uno esperaría. Si perturbáramos el estado de uno de los objetos, entonces el estado del otro estaba fuertemente correlacionado con el primero cuando lo observábamos. Multitud de acalorados, pero también amistosos, debates se dieron entre Einstein y Bohr sobre este tema. Ambos coincidían en que los resultados deberían ser objetivos, en el sentido de que la ciencia no debe ser ambigua, pero discrepaban en cuanto a las interacciones cuánticas instantáneas. Einstein defendía fuertemente la causalidad y no concebía una fuerza mecánica que pudiera actuar a velocidades mayores que la de la luz. Él tachaba a estas interacciones de acciones fantasmales, esas acciones que relacionaban dos objetos independientemente de su distancia. Por otro lado, Bohr era más permisivo con la teoría y pensaba que las influencias del mundo microscópico eran una propiedad intrínseca de la naturaleza. Bell vino para calmar la tempestad, o no, por sus implicaciones. Ahora las diremos. Y le dio la razón a Bohr mediante su experimento. Bell partía de la premisa de separabilidad, es decir, la negación de que dos objetos que hayan interactuado en un pasado puedan influenciarse a velocidades mayores que la de la luz en un futuro. Y llegaba a una conclusión teórica sobre una cota máxima en la correlación entre los objetos. Es decir,
en un futuro distante no podían estar más relacionados que un valor dado. Cuando se llevaron a cabo pues estos experimentos, los experimentos de Bell, los resultados empíricos quebrantaban el resultado de Bell, lo que demostraba que no existía tal separabilidad, sino que la realidad era holística. La imposibilidad de separar un sistema de su entorno inmediato y sobre todo de los propios instrumentos que miden su estado hacía totalmente incómoda la relevancia del observador en los resultados de los experimentos. Cómo se hacía un experimento influía en cuál era su resultado. No era lo mismo medir antes y después el estado de un objeto que hacerlo solo después, justamente porque medir significaba perturbar. Perturbar significaba cambiar el estado del sistema y, consecuentemente, el resultado. Bohr pensaba que podíamos tener conocimiento objetivo solo en caso de que podamos distinguir entre el sujeto que experimenta y el objeto experimentado. Para que el conocimiento de un fenómeno sea algo distinto al sujeto que lo percibe, entonces debemos referirnos a él como un objeto que no involucre la experiencia del sujeto. Para separar el objeto del sujeto, el sujeto experimentador debe poder distinguir entre la forma y el contenido de sus experiencias. El contenido es relevante para el conocimiento, la forma subjetiva no. Esto es posible solo si el sujeto concibe su mundo causalmente, es decir, atribuyendo los efectos a sus causas y conectando los fenómenos de forma causal en el espacio y en el tiempo, porque es precisamente la descripción espaciotemporal de nuestras percepciones lo que constituye un criterio de realidad para ellas. Bohr creía que la aplicación de los conceptos emergentes de las reglas de nuestro lenguaje ordinario, como el espacio, el tiempo, la causalidad o la continuidad, constituían una condición previa de una comunicación no ambigua y con significado. Para él, una descripción objetiva debía hacerse mediante el refinamiento de los conceptos inherentes de nuestro lenguaje, lo que daba lugar a los conceptos físicos de posición, tiempo, momento y energía. Las repercusiones de la cuántica, algunas aquí mencionadas, se extienden globalmente por todo el universo, pero solo las cosas realmente pequeñas experimentan efectos cuánticos apreciables. La interpretación de Copenhague sugiere que a todos los efectos prácticos existen dos mundos, el microscópico o cuántico y el macroscópico o clásico, donde las leyes de la cuántica son relevantes o no, respectivamente. Aunque sea la interpretación más extendida y suficientemente pragmática para hacer buena física, desde el punto de vista práctico, esta propuesta trata de separar dos escalas cuya frontera no está para nada bien definida. Además, resulta ser un parche artificial que trata de mitigar un problema que no sabemos cómo resolver. John von Neumann, nacido en 1903, fue un matemático húngaro-estadounidense que realizó sublimes contribuciones en diferentes áreas del conocimiento científico, entre ellas la física cuántica. Neumann sugirió que el estado entrelazado o aquella situación donde existe una correlación cuántica entre dos entidades, entre el objeto y el instrumento de medida, colapsa a un determinado estado cuando se realiza una medición. El colapso es la transición del conocimiento de alguna propiedad de un objeto desde su descripción probabilística mediante la función de onda o ignorancia parcial hasta su total certidumbre causada por un proceso de medida. Es decir, nosotros partimos de una realidad aparentemente probabilística, dada por la maquinaria matemática que nos arroja la teoría de Schrödinger, que no es sino un compendio de ecuaciones que debemos resolver para obtener un perfil de probabilidad. Nos va a decir con qué probabilidad podemos obtener una propiedad de un objeto respecto a otra.
Eso es por una parte lo que nos dicen las matemáticas, pero por otra, cuando nosotros observamos esa propiedad en nuestra realidad, observamos un único valor y no un perfil de valores. Es por eso que está este dilema entre lo que uno observa y lo que la propia teoría predice. Normalmente suele coincidir, tras realizar y repetir el experimento pues múltiples veces, suele coincidir que el perfil de mayor probabilidad es aquel que nosotros observamos con más frecuencia. Un ejemplo es la posición de un electrón, que según las leyes cuánticas no está definida unívocamente, sino que se da en términos de una distribución de probabilidad. Podemos hacernos una idea de dónde estará el electrón cuando lo observemos, pero para nada lo sabremos con total certeza hasta que lo midamos. El proceso de medición asociado al colapso, tipo 1 según la notación de Newman, no podía ser descrito por la mecánica cuántica. La cuántica solo puede describir procesos de tipo 2, es decir, la descripción de un sistema en términos de la ecuación de Schrödinger. Newman distinguía entre 1. El sistema observado, 2. El instrumento de medición y 3. El observador real. Y pensaba que durante una medición el observador real obtiene una percepción subjetiva de lo que está sucediendo, que tiene una naturaleza no física, lo que lo distingue del objeto observado y del instrumento de medición por sí mismos. En todos los casos en los que tenemos una percepción subjetiva, debemos dividir el mundo del sistema observado y del observador. Pero dónde se traza esa línea divisoria entre ambas entidades no está bien definido y depende del contexto. Algunas veces puede incluirse parte del sistema de medición en un proceso de tipo 2, pero nunca puede el observador ser descrito mediante las leyes de la cuántica, es decir, siempre va a ser un proceso de tipo 1. La consecuencia directa de la solución de von Neumann al problema de la medición es que un proceso de tipo 1 tiene lugar solo en la presencia de la consciencia del observador. Wigner, en 1967, siguió desarrollando la idea de la interacción de la mente con el entorno, al proponer que lo que provoca el colapso de la función de onda es la mente del observador. Sin embargo, nunca explicó cómo era posible que algo mental produjera un efecto material como el colapso de un sistema cuántico. En cualquier caso, las posiciones de von Neumann y Wigner generalmente se asocian con la interpretación de Copenhague y consideran el observador como un pilar fundamental en la creación de la realidad, como nosotros mismos la concebimos. Si no observáramos, la ecuación de Schrödinger nos diría que un objeto está distribuido extensamente por el espacio. Es después de muchas observaciones cuando se puede recrear la distribución de probabilidad que nos ofrece la función de onda. Bajo esta perspectiva, necesitamos a la mente del observador para recrear la realidad, lo que sugiere que la consciencia podría ser un elemento aún más fundamental que las premisas de la propia teoría cuántica. En filosofía de la mente, existe una vertiente llamada panpsiquismo, que considera que no solo los humanos, sino que todas las cosas tienen algún tipo de cualidad mental o consciente. Todas estas ideas han sido consideradas bajo la asunción de que solo existía una realidad, lo que nos llevaba a interpretar a la función de onda como una herramienta que nos permite calcular la probabilidad de encontrar algo en un momento dado. Cuando medimos nuestro entorno, ¿qué sucede con el resto de sucesos que la función de onda nos indicaba que podían suceder? ¿Y si la función de onda fuera una descripción objetiva y estamos midiendo la punta de un gran iceberg? Una alternativa a la visión del colapso es el postulado de que la función de onda es universal y describe una realidad objetiva, y no es necesario el concepto de colapso. Esta interpretación implica que todos los posibles resultados de las medidas cuánticas son físicamente realizados en una realidad o universo diferente. En este sentido, en cada momento en el tiempo nuestro universo es ramificado hacia todas sus posibles consecuencias.
Paulatinamente se van formando infinitos cosmos con todas y cada una de las ramificaciones, siendo nuestra realidad una única ramificación del conjunto no acotado de ellas. Esta interpretación se ahorra tener que discutir el temido tema de la consciencia, ya que no la involucra en ninguna de sus premisas. Aunque solo es apta para personas abiertas de mente, ya que involucra, la creación simultánea de infinitos universos en cada instante de tiempo. Pues aunque solo sea apta para este conjunto de personas, como digo, es totalmente plausible desde el punto de vista científico y no debemos olvidar ni descartar esta hipótesis. El reconocido físico Roger Penrose ha escrito diferentes artículos y libros elaborando una teoría donde las correlaciones cuánticas podrían ser el fruto primario de la generación de la consciencia. En este sentido, la física cuántica es el ingrediente primario, mientras que la consciencia es emergente, pero con un hándicap. Él sugiere que, a diferencia de la abrumadora tecnología que nos rodea hoy en día, basada en procesos bien definidos de forma iterativa, por ejemplo un ordenador, la parte del cerebro, si es que puede hablarse de una parte y no de todo, que se encarga de la consciencia, es no computable mediante un algoritmo. Un fragmento de una entrevista que le realizaron a Roger Penrose dice: por el hecho de que pueden hacer cosas increíblemente rápido o jugar al ajedrez extremadamente bien, la gente piensa que los ordenadores son superiores a nosotros. Y será de alguna propiedad complicada de esta actividad computacional, de donde la consciencia emergerá en un futuro. Mi visión es distinta. Creo que hay bastante computación en el cerebro, pero es básicamente inconsciente. La consciencia me parece ser algo diferente. Lo que hacemos cuando entendemos algo no es un proceso computable, por lo que debe haber algo fuera de las leyes físicas de la computación que componga a la consciencia. Penrose atribuye esta no computabilidad al problema de la medida en física cuántica. Existe un salto entre lo que la teoría nos dice sobre dónde podría estar un objeto y dónde lo observamos nosotros. Ese hueco, transición desde donde el objeto está potencialmente en todos y cada uno de los lugares con una probabilidad dada por la función de onda, hasta que el objeto está en un único punto en el espacio y en el tiempo. Ese hueco es un proceso no computable, según él. Nuestro cerebro, de alguna forma, explota estos efectos cuánticos para que nosotros tengamos una sensación de autoconsciencia. Pero no todo el mundo está de acuerdo con esta visión. El pensamiento de Penrose recibe bastantes críticas en la comunidad científica, y muchos creen que la inteligencia artificial no tiene un potencial acotado, por lo que podría generar inteligencia arbitrariamente compleja, involucrando, por supuesto, a la consciencia, y todo mediante sus procesos algorítmicos bien definidos. Ahora bien, hasta que no haya una teoría científica que logre sacarnos de dudas, si puede existir, claro, cada uno decide si decantarse por alguna interpretación. Personalmente, me gusta aplicar el principio de la navaja de Occam, que nos sugiere que, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. El problema, en este caso, es que no sé cuál es la más sencilla, por lo que intento aprender de ambas interpretaciones. Sin embargo, mi intuición me dice que la consciencia puede ser un fenómeno emergente de las interacciones de nuestro cerebro. Los principios en física pueden escribirse en función de la optimización de alguna función. Por ejemplo, un rayo de luz que viaja entre dos medios, digamos aire y agua, minimiza su tiempo de recorrido. Por eso vemos que los rayos cambian su dirección al entrar en el agua, precisamente porque buscan minimizar el tiempo entre el punto de partida y el punto de llegada. De la misma forma, la vida podría bien haberse producido por una vertiente de algún principio físico cuyo objetivo fuera el de maximizar la autorreplicación y por ende la supervivencia. Este es el principio de la selección natural de Darwin. Solo sobrevive el más fuerte porque precisamente todas las criaturas están buscando optimizar su supervivencia. Tal vez en el pasado,
¿Hubo algún mecanismo que impulsó a nuestro cerebro a desarrollar algún tipo de percepción subjetiva, justamente porque incrementaba las probabilidades de sobrevivir a través de subobjetivos, como el vínculo social? De cualquiera de las formas, la sofisticación de los sistemas complejos es un fenómeno normalizado en física y se da en cualquiera de las situaciones que contengan reglas de interacción. Hasta aquí llega el podcast, hasta aquí llega pues todo el entramado místico, exótico, como queráis llamarlo, de la física cuántica y de la consciencia, pero hay muchísimo más. La física cuántica no deja de sorprendernos e incluso los grandes científicos, como pueden ser Roger Penrose o Richard Feynman, pues decían que quien entendiese la cuántica estaba mintiendo, porque nadie podía entenderla. Somos observadores del mundo y no hay nada más puro que las matemáticas en cierto sentido, porque están ausentes de cualquier punto de vista subjetivo. Entonces, siempre pueden sorprendernos. Como he dicho, nosotros somos seres sesgados por nuestras intuiciones del día a día. Y es por eso que grandes científicos como los que he comentado, pues llegaban a decir eso, ¿no? Pese a ello está claro que podemos manejar pues las matemáticas de la física cuántica con gran grado de soltura. Sin embargo, es la interpretación, que recordemos la interpretación, es algo pues subjetivo. Y a veces pues nos sentimos incómodos por el mero hecho de que no estamos pudiendo manipular conceptos que entendamos del todo. Y esos conceptos, pues al fin y al cabo, puede que nunca se lleguen a entender, o puede que sí. Todo dependerá de cómo avance la ciencia. Ahora mismo existe pues un dilema y un problema entre la gravedad y la física cuántica. La gravedad funciona muy bien a escalas muy grandes. Por otro lado, la cuántica funciona muy bien a escalas pequeñas. Pero es en esas situaciones donde se intenta combinar que no funciona. Y el cambio de paradigma se dará cuando se logren fusionar ambos fenómenos. Lograremos entender muchísimo mejor lo que nos quieren decir las ecuaciones últimas que describen pues nuestro universo. Así que aquí me despido y seguiremos con más ciencia y más filosofía en el podcast de Olinautas. Un saludo y hasta la próxima.